Bienvenidos todos a la clase de embriología destinada a explicar el desarrollo del sistema nervioso central. Recordando los eventos de la tercera semana del desarrollo, teníamos dos fenómenos muy importantes. Uno, el proceso de la gastrulación, que daba origen a las tres capas germinativas, del embrión. Y el segundo, el proceso de neurulación, que finalmente es el origen de las estructuras que ustedes están observando acá, del tubo neural y la cresta neural. El primero da origen a todas las estructuras dentro del sistema nervioso central, mientras que el segundo, entre otras muchas cosas, da origen al sistema nervioso periférico.
Continuando con la explicación inicial en la diapositiva anterior, en donde veían las dos imágenes acerca de la formación de las estructuras del sistema nervioso, podemos hablar de que el ectodermo suprayacente a la notocorda y al mesénquima paraxial que se encuentra a ambos lados de la notocorda llega a inducir una zona de ese ectodermo para que se diferencie a lo que se conoce como la placa neural. Esa placa neural es lo que finalmente dará origen al tubo neural y a las estructuras de la cresta neural. La forma de inducir ese proceso es a través de un gradiente de moléculas de señalización, donde por un lado tenemos los factores de crecimiento transformante beta y las proteínas morfogénicas óseas, que están siendo secretadas activamente por el mesénquima, mientras que por otro lado tenemos a proteínas como Sonic the Hedgehog y Noggin, que siempre se secretan a nivel de la notocorda, y eso genera un gradiente de concentración de proteínas que induce a la formación de la placa neural a nivel del ectodermo. Ese ectodermo comienza a imaginarse formando una cresta, luego va siendo un surco, perdón, luego ese surco está rodeado por crestas que van sobrelevándose, esas llegan a fusionarse en el centro y finalmente conforman el tubo neural. La fusión del pliegue neural para formar el tubo neural o neurotúbulo se inicia a nivel del quinto somita y va progresando en sentido cefálico y caudal. Ese neurotúbulo, la luz del mismo, se comunica con la cavidad amniótica a nivel de dos estructuras, tanto la cefálica como la caudal, que permanecen abiertas, que se conocen como neuroporos. Esos neuroporos son el anterior cefálico y el posterior caudal respectivamente. El primero en cerrarse es el neuroporo anterior alrededor del día 25 y el segundo último es el cierre del neurotúbulo posterior 2 días después aproximadamente. Errores en el cierre de estos tubos se conocen como defectos del cierre de tubo neural y pueden generar alteraciones como las raquisquicias en la parte del tubo posterior o alteraciones en el desarrollo tanto de las estructuras cerebrales como de la calota a nivel del extremo cefálico. Aquí vemos en esta diapositiva lo que corresponde a un esquema del proceso explicado en la anterior. Vemos primeramente en la parte superior de la imagen de la mano izquierda la formación de la placa neural, una región diferenciada dentro del ectodermo, inducido por la notocorda y el mesodermo paraxial. Sabemos que esa placa neural va engrosándose, se va invaginando, formando un surco que está ahí señalado con el número 10, mientras que ambos extremos de ese surco comienzan a sobrelevarse formando los pliegues en la región indicada ahí con el número 5 y tenemos una coloración un poquito diferente. Eso se debe a que esas regiones más superficiales de ese pliegue neural se irán transformando, pasando de una forma epitelial a una mesenquimal y se colocarán a ambos lados del tubo neural formado, como pueden ver en la siguiente figura más abajo. Ahí tenemos ya la formación del tubo neural, donde las células que estaban marcadas previamente como 5, pasando a tener el número 11, han sufrido una transformación epistelio-mesenquimal, ya están a nivel del mesénquima y forman lo que corresponde a la cresta neural. El número 6 corresponde a ese surco neural previo que se ha cerrado totalmente a través de los pliegues y ahora ya forma una estructura tubular cerrada, eso se conoce entonces como tubo neural.
El número 9 que se ve en todos los esquemas corresponde a la notocora que forma parte de ese proceso, es el inductor de ese proceso. En la figura del lado de la mano derecha podemos observar una vista superior de ese proceso en donde vemos la región cefálica o anterior del embrión formando una comunicación con la cavidad amniótica, lo mismo que la posterior. Esas son las estructuras que se conocen como neuroporos. Entonces tenemos un neuroporo anterior, cefálico o rostral, como dice en esta figura, y tenemos el neuroporo posterior o caudal en la parte inferior, en este caso, de la figura. Recordemos que el sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se encuentra protegido dentro de las cavidades óseas, específicamente dentro de la bóveda craneana y lo que corresponde a la cavidad de las vértebras de la columna axial. Entonces, tenemos que separar el desarrollo del sistema nervioso central en estudiar estas dos estructuras por separadas. La que corresponde a la médula espinal, que es la que vamos a hablar aquí, y la parte del desarrollo del cerebro propiamente dicho. La médula espinal se desarrolla del tubo neural a partir del cuarto somita yendo para la parte caudal. Como habíamos visto también al respecto de las yemas pulmonares, en este caso también el ácido retinoico es esencial para el desarrollo correcto de esta médula espinal. Inicialmente, como todo lo que nosotros tenemos, está compuesto por un neuroepitelio, que es un epitelio pseudoestratificado bastante grueso y superbasófilo. Nosotros podemos dividir a ese epitelio en zonas. Una zona ventricular en la parte más central, también conocida como capa ependimaria, que va a dar lugar a las neuronas y a las células macrogliales. ¿Cuáles son las células macrogliales? Son todas esas células gliales del sistema nervioso central que no correspondan a la microglia, es decir, los oligodendrocitos, los astrocitos y las células ependimarias. Después tenemos la zona marginal, en el extremo opuesto, compuesta por las partes externas de las células neuroepiteliales, es decir, sus prolongaciones, y que formará la sustancia blanca. Finalmente, por lo tanto, están en la zona periférica, ¿verdad? Ustedes recuerdan eso en cuanto a la constitución de la médula espinal. Finalmente, una zona intermedia, conocida como capa del manto, entre las zonas descritas previamente, que tendrá los neuroblastos que finalmente se convertirán en las neuronas a medida que se desarrollan esos procesos citoplasmáticos. En cuanto a las imágenes, en la parte de arriba ustedes pueden estar viendo esa estructura general con el futuro canal central de la médula, lo que corresponde a la zona ventricular central, que tiene la capa ependimaria, en este caso llamada de esa manera, la capa del manto que dará origen a la sustancia gris y finalmente la capa marginal más externa que dará origen a la sustancia blanca. En la parte de abajo ustedes también tienen un esquema que representa casi lo mismo que la figura de arriba, pero sin ser tan específica. Además de la organización previamente vista del neuroepitelio, podemos estudiar la subdivisión en cuanto a la proliferación y desarrollo ulterior de ese neuroepitelio. Observemos la imagen en este punto con las secciones denominadas A, B y C. En la sección A podemos ver un esquema muy simplificado de ese neuroepitelio que está representado
por el círculo en forma de O central que tiene dos áreas, un área de una coloración más clara y una coloración azul más oscura en la parte inferior. La posición es la posición anatómica del embrión, por lo tanto lo que nosotros vemos para arriba corresponde a la región dorsal, lo que vemos para abajo corresponde a la región ventral. Y ahí podemos ver que están marcados lo que corresponde al tubo neural y el canal neural que corresponde al centro de ese punto. Las estructuras adyacentes corresponden a los primordios de los ganglios espinales en ese caso. En la figura B podemos ver cómo ese neuroepitelio que teníamos está organizado en unas paredes bastante gruesas laterales del neuroepitelio, mientras que son un poquito más delgadas a nivel superior e inferior o dorsal y ventral respectivamente. Esas paredes más delgadas superior e inferior se conocen como placas del techo y del suelo respectivamente. En las dos partes que corresponden a las paredes gruesas podemos dividirlas otra vez en la parte media a través de un surco longitudinal que recorre a cada lado en todo lo que corresponde al tubo neural y que se conoce como surco limitante y que en este caso se encuentra separando esas dos estructuras de colores diferentes, la estructura de color celeste más claro y la estructura de color azul más oscuro que se encuentran en la porción posterior y la parte ventral específicamente. El surco que divide a esas dos estructuras se conoce como surco limitante. En la figura B ustedes pueden encontrarlo como sulcus limitans y separa esto en dos regiones. Una parte dorsal de ese epitelio que se conoce como placa alar y una parte ventral que se conoce como placa basal. Estas dos están relacionadas con las funciones específicas, ¿sí? Son columnas o serán posteriormente columnas de sustancia gris. La parte dorsal o alar dará origen al asta dorsal de la médula espinal, mientras que la placa ventral o basal dará origen a lo que se conoce como asta ventral de la columna de la médula espinal. En este esquema podemos ver que todas las células que se encuentran en el sistema nervioso central, exceptuando la microglia, proviene de ese neuroepitelio. Tenemos al comienzo el esquema del tubo neural, tenemos un aumento del neuroepitelio y como ese neuroepitelio da origen a los neuroblastos, a los glioblastos y al epéndima en este punto. Mientras que las células de la microglia, ahí vista más arriba, vienen de las células mesenquimales y sabemos que tienen el mismo origen que los macrófagos. En la imagen con HIE nosotros podemos ver una representación, una imagen histológica de la representación que habíamos visto en la lámina anterior, donde se pueden ver perfectamente el canal central, se observa lo que corresponde al neuroepitelio, la parte más gruesa que está revistiendo ese canal central, vemos a los costados los ganglios espinales. Vemos la placa del techo, la placa del piso y se observa lo que corresponde levemente al sulcus limitans que luego separará a el neuroepitelio en lo que corresponde a la región dorsal y la región ventral de ese neuroepitelio.
Las neuronas de los ganglios espinales se encuentran íntimamente a cargo de lo que corresponde a la parte sensitiva del sistema nervioso central, así que las estudiamos aquí. Estas neuronas, recuerdan ustedes que eran unipolares y derivan, en este caso, de células de la cresta neural. Eso lo vimos previamente en este punto. Inicialmente en su desarrollo son bipolares, pero luego se unen para formar una radiación única que después de un corto trayecto se ramifica en dos ramas, lo que corresponde al axón y a las dendritas, es decir, es realmente una neurona pseudo unipolar en este punto. Los procesos periféricos de estas neuronas van hasta las terminaciones sensitivas de las estructuras que tengan que inervar, mientras que los procesos centrales ingresan a la médula espinal y constituyen las raíces dorsales de los nervios espinales en ese punto. Ustedes pueden ver aquí en el esquema cómo provienen de la cresta neural, cómo forman el ganglio, como que es ese pequeño nódulo que se encuentra al costado y que de ahí emiten sus radiaciones tanto hacia la parte periférica como hacia la parte central. En la parte central, debido a que están relacionadas con la eh, creación de redes aferentes de entrada, entonces nosotros estamos teniendo que irían a la parte dorsal, a la parte sensitiva. Recuerden que la parte del asta dorsal de la médula se encarga de la parte sensitiva del sistema nervioso. Otras estructuras asociadas al sistema nervioso central que debemos estudiar corresponden a las membranas meningias o simplemente meninges. Estas se desarrollan a partir de las celdas de las crestas neurales, al igual que el órgano previo que estudiamos, y del mesénquima asociado alrededor del día 20 al 35 del desarrollo embrionario. Se separa en dos partes, una capa externa que se engruesa para formar la dura madre y una capa interna que finalmente sería la pía aracnoides, que está compuesta por esas dos capas en ese punto y que debido a que no son tan fibrosas como la anterior se conocen como leptomeninges. El líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre estas estructuras y la médula, que es el líquido cefalorraquídeo, comienza a formarse en la quinta semana del desarrollo embrionario.
Un evento bastante interesante de la formación de la médula espinal y su continente, que es la parte del canal vertebral, es el cambio que surgen estos a medida que el cuerpo va creciendo. Eso lleva a que en distintas edades el fin de la médula espinal, el punto más distal de la médula espinal, vaya cambiando de posición. En el embrión, como ustedes pueden ver en la figura A, a lo largo de la octava semana de desarrollo, se extiende y ocupa todo el canal vertebral. En ese punto, los nervios espinales en formación pasan a través de los agujeros intervertebrales que se encuentran al mismo nivel del cual están dando origen. Así, el correspondiente al segmento S1, como en esta imagen, ¿verdad?, de la médula, sale por el agujero intervertebral S1. Entonces están a la misma altura. Sin embargo, la columna vertebral va creciendo en ese punto y más rápido lo hacen la parte ósea y la parte de las membranas que la médula espinal propiamente. Entonces, a medida que vamos creciendo, ustedes pueden ver cómo ocurre con las imágenes B, C y D. Va aumentando la longitud del canal vertebral, de las membranas meningias, mientras que todo lo que corresponde a la médula espinal queda relegada en cuanto a su crecimiento. Eso hace que, como ustedes pueden ver ahí a las 24 semanas, ya estamos viendo el lugar S1, donde estaba inicialmente la salida de una raíz, ya se va alejando de ese punto. Y eso se vuelve más llamativo a nivel que estamos desarrollándonos. Así, a medida que crecemos, el punto de salida de los nervios se sitúa siempre a niveles más altos que el lugar de donde salen de la médula, en ese punto. Como pueden ver ustedes en la figura D, en el caso del adulto, donde nosotros estamos teniendo ya la salida de S1 justo a nivel de S1, mientras que el cono de la médula espinal se encuentra a nivel de L1. Eso también es variable y depende de la altura del sujeto. Acabamos de estudiar lo que corresponde al desarrollo de la región posterior o más caudal del sistema nervioso central. Ahora vamos a estudiar el desarrollo de la parte cefálica en este punto, el desarrollo del cerebro. Ocurre al igual que el anterior y al mismo tiempo durante la tercera semana, luego del proceso de neurulación. Habíamos dicho previamente que nuestro punto de corte entre esos dos sistemas era el cuarto par de somitas. Entonces, aquí estudiamos lo que ocurre craneal o cefálicamente al cuarto par de somitas. Habíamos visto que en la región posterior se formaba un tubo cuya luz se iba achicando para dar el canal medular. Sin embargo, en la parte anterior ocurre el proceso opuesto. Aquí las estructuras se van agrandando, dilatando y forman lo que se conocen como vesículas. Estas vesículas se forman en dos etapas. Primero, unas vesículas primarias, que son tres nada más, no representadas en las figuras que están observando acá, y que corresponden al cerebro anterior o prosencéfalo, la parte más cefálica de todo, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rombencéfalo, que corresponde al cerebro primitivo posterior, que se encuentra más cercano al cuarto par de somitas. Luego, el prosencéfalo y el rombencéfalo se vuelven a dividir, dando origen a la formación de las vesículas secundarias, que ustedes aquí están viendo abajo. En vez de numerarlas de 1 al 5, están numeradas de acuerdo a cómo vienen. El prosencéfalo se divide otra vez en telencéfalo y diencéfalo. Ahora, por favor, observen el esquema adjunto, donde se ven las 5 vesículas secundarias. Ven que la parte más cefálica es el telencéfalo, después se encuentra el diencéfalo. El mesencéfalo permanece sin dividirse y el rombencéfalo se divide en el metencéfalo
mesencéfalo y el mielencéfalo. Como son vesículas, las estructuras derivadas de estas vesículas se dividen en dos: aquellas estructuras que derivan de las paredes y aquellas que derivan de sus cavidades. De las paredes vamos a tener todo lo que corresponde a la sustancia gris y blanca del cerebro, cerebelo, protuberancia, bulbo raquídeo, mientras que la parte interna va a dar origen a las cavidades ventriculares y a los acueductos que los comunican. El crecimiento de la región anterior es bastante acelerado, por lo cual tienen que plegarse las estructuras que se están formando para poder caber en el espacio que se encuentran ahí y dar origen a todas las estructuras cerebrales posteriores. Para eso tiene que aparecer una serie de flexuras que se conocen como pliegues. Tenemos tres pliegues principales: los dos grandes que conocemos y que se encuentran con la concavidad hacia la parte ventral, son el pliegue cefálico a nivel del mesencéfalo, que prácticamente separa todo lo que va a ser el cerebro del tallo cerebral; el pliegue cervical, que se encuentra a nivel del rombencéfalo y que va a dividir este cerebro posterior de lo que corresponde a la médula espinal; y entre ambas aparece un pliegue que tiene una concavidad hacia la parte dorsal y que se conoce como pliegue pontino y se encuentra a medio camino entre los dos pliegues previamente mencionados. Eh, en cuanto a la estructura del neuroepitelio en toda la región cefálica, es semejante a la médula espinal, pero las placas alares y basales, tal cual la vimos en la parte de la médula, solo son reconocibles enteramente en el rombencéfalo y en el mesencéfalo. En el resto sufren una abertura que las diferencia bastante de las estructuras que conocemos como origen de la médula espinal.
Aquí analizaremos un poco más a fondo cada una de estas estructuras. Comencemos por la organización de la parte más caudal de las vesículas anteriores, que corresponde al rombencéfalo o cerebro posterior. Observen en la figura cómo estamos viendo un aumento en el cual se marcan el pliegue cervical, el pliegue puntino, y cómo esas estructuras forman parte de lo que es el rombencéfalo. El pliegue cervical separaba todo lo que era el rombencéfalo de la médula espinal. Y observen que la primera región que se encuentra ahí es la parte más posterior, que se conoce como mielencéfalo. Y la parte más cefálica se encuentra separada esta por el pliegue pontino y se conoce como metencéfalo. Esas dos estructuras son entonces las que forman el rombencéfalo. Comenzaremos por estudiar la estructura más caudal, el mielencéfalo. Este mielencéfalo dará origen al bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongata. Habíamos dicho que las estructuras son reconocibles todavía en esta parte y que se semejaban bastante a lo que corresponde a la médula. Sin embargo, podemos ver nosotros aquí que la posición es un tanto diferente. Debido a la flexura pontina, perdón, la parte de la placa del techo, en vez de estar en la porción posterior, se encuentra hacia la parte del rostro, de ahí que le llama parte rostral en este punto. Está como mirando para adelante, sería eso, ¿verdad? Se encuentra evertida. ¿Qué quiere decir eso? Está como abierta en ese punto y ustedes pueden ver marcado eso en la figura inferior de la parte izquierda, donde dice roof plate, que corresponde a esa parte de la placa del techo, y cómo está bastante abierta, separada en este punto. Eso hace que las estructuras de las placas alares y basales se encuentren hacia la parte inferior o ventral del embrión. El surco limitante es reconocible todavía y separa entonces a esas placas en este punto. Las placas basales darán origen a las fibras eferentes en tres grupos. La parte más medial dará origen a las fibras somáticas eferentes generales. La intermedia dará a las fibras eferentes viscerales especiales, mientras que la más lateral dará origen a las fibras eferentes generales. Lo mismo ocurre en cuanto a la placa alar, pero esta se separa en cuatro estructuras. Dos estructuras más mediales y dos estructuras más laterales. Las estructuras más mediales son viscerales, mientras que las estructuras más laterales son somáticas. Y así tenemos que la medial, yendo de medial hacia lateral, los núcleos que se formarán son los núcleos de la parte visceral general, la parte visceral especial, luego la parte somática general y finalmente la parte somática especial.
La siguiente porción corresponde al metencéfalo, que dará origen a dos estructuras, al puente de Barolio o protuberancia y al cerebelo. Observen cómo en la figura nosotros tenemos lo mismo, lo que corresponden a las placas del techo, nuevamente un poquito agrandado al comienzo, vemos la placa alares y las placas basales. Lo que ocurre en este punto es que las placas alares, relacionadas siempre con la parte sensorial y sensitiva, van uniéndose hacia la parte dorsal en este punto y forman lo que corresponde a los primordios cerebelosos, con los labios rómbicos, los núcleos de los pares craneales citados allí arriba en este punto, mientras que la parte de las placas basales se separan otra vez en estructuras y esas estructuras otra vez generan núcleos motores. Estos núcleos motores son para los pares craneales del quinto al séptimo en este punto, y el canal central en este lugar forma la mitad superior del cuarto ventrículo. Todo el cuarto ventrículo está formado por el romboencéfalo en este caso. La región posterior de la placa alares comienzan a crecer formando lo que se conocen como labios rómbicos y se unen en la parte posterior a nivel de lo que era previamente la parte de la placa del techo y generan el cerebelo. Este cerebelo puede ser dividido en tres partes: el arquicerebelo, el paleocerebelo y el neocerebelo, organizados inicialmente de esa manera, pues se creía que tenían una cuestión evolutiva, siendo el arquicerebelo la parte del cerebelo más primitiva y presente solamente en los animales evolutivamente iniciales, mientras que el neocerebelo surgía recién a nivel de los mamíferos superiores. El arquicerebelo dará origen a lo que se conoce como el lóbulo flóculo nodular, que está encargado de la parte del equilibrio gracias a fibras sensoriales aferentes del aparato vestibular. El paleocerebelo, que forma el vermis y el lóbulo anterior del cerebelo, que se encarga de la integración de la parte sensorial de las piernas, nuevamente para integrarlas a la información vestíbulo coclear, para que éstas puedan encargarse de mantener el equilibrio en bipedestación. Y finalmente tenemos el neocerebelo del lóbulo posterior, que genera el control repetitivo y selectivo de los movimientos en este punto. Entonces, básicamente podemos decir que la parte del arquicerebelo se encargaría del equilibrio y los movimientos, mientras que la parte del paleocerebelo se encargaría de planear los movimientos, mientras que el neocerebelo se encargaría de la ejecución propiamente dicha de los movimientos planeados ya de manera repetitiva.
La siguiente estructura que tenemos que estudiar corresponde al cerebro medio o mesencéfalo. Realmente vemos que inicialmente se presenta con esa constitución, con surcos limitantes, placas alares, placas basales en este punto. Las placas alares se van a la posición dorsal formando los núcleos de los colículos superiores e inferiores de los pedículos del cerebro. Estos se encargan de integrar los reflejos visuales, los colículos superiores, y los reflejos auditivos, los colículos inferiores. La parte de las placas basales generan los núcleos motores del tercer par y el cuarto par, así como los núcleos rojos de la sustancia negra y de la formación reticular que nos mantiene en estado de alerta, que interviene en el proceso de sueño y para mantenernos en vigilia. Los tractos de fibras nerviosas de origen cerebral, que son, como ustedes saben, bastantes, forman los pedúnculos o pies cerebrales, que son como dos vías grandes de sustancia blanca que se encargan de comunicar al tronco encefálico con el cerebro. Finalmente, el canal central en este punto forma el acueducto de Silvio que une el tercer con el cuarto ventrículo. La última estructura que debemos estudiar es la vesícula prosencefálica o el cerebro anterior. A medida que se va produciendo el cierre del neuroporo anterior, que recuerdan ustedes ocurre alrededor del día número 25, es que se cierra previo al neuroporo posterior, aparecen dos crecimientos laterales conocidas como vesículas ópticas. Ustedes pueden observar en la figura inferior izquierda. Son los primordios de las retinas y de los nervios ópticos que van a acompañar a la región sensorial del ojo. Aparecen más cefálico a esto un par de divertículos. Los divertículos saben ustedes que son bolsas que se van agrandando que se corresponden después al teleencéfalo o vesículas telencefálicas. Em, Estos primordios de los hemisferios cerebrales se van a convertir justamente en la parte de los hemisferios y la parte central de la vesícula se corresponderá a las cavidades de los ventrículos laterales. La parte más anterior del proencéfalo es lo que va a corresponder al teleencéfalo y la parte más caudal posterior es lo que va a dar origen al diencéfalo que vamos a estudiar enseguidamente.
Habíamos descrito que solamente el rombencéfalo y el mesencéfalo tenían las estructuras que habíamos estudiado característicamente en la parte medular. En la parte del prosencéfalo no se sigue esa estructura genérica del sistema nervioso central. En el caso del diencéfalo, nosotros tenemos solamente placa del techo y placas alares y no tenemos placa del suelo ni placas basales. Las estructuras que tenemos en este punto darán origen al tálamo. Por favor, observen la figura en este punto, esa pequeña protuberancia. Nosotros en el corte que tenemos estamos observando un corte a nivel sagital exacto que pasa pasa en el medio del tercer ventrículo. Estamos viendo entonces, una vez retirado una de las hemisecciones del cuerpo, esas estructuras. Ahí observan el tálamo que ocupa la mayor superficie del diencéfalo. En la parte dorsal del tálamo podemos ver al epitálamo, que es una región pequeña del diencéfalo que se encuentra en continuidad con la futura glándula pineal o epifisaria. Y por debajo del tálamo tenemos el hipotálamo, que presenta a la hipófisis ya conocida por nosotros y un poco más por arriba a los cuerpos mamilares. Finalmente hablaremos del telencéfalo. El telencéfalo surge a partir de las dos prominencias laterales que se encontraban como origen del prosencéfalo. Este telencéfalo dará origen a los hemisferios cerebrales y en el centro a la lámina terminal. De estas estructuras, como ustedes pueden observar en las figuras, vamos a tener la formación del plexo coroideo en la unión del hemisferio o de los hemisferios con el diencéfalo. En este caso, en la imagen ustedes pueden ver el plexo coroideo, que es el sitio de formación del líquido cefalorraquídeo, coloreado en rojo en este punto, ¿sí? Estos hemisferios se expanden rápidamente y crecen de sobremanera, superando en tamaño a todas las demás estructuras que estudiamos. Durante esa expansión van cubriendo todo lo que corresponde al diencéfalo, mesencéfalo y parte del metencéfalo. El cuerpo estriado acompaña a los hemisferios expandiéndose por separado y corresponde a unos núcleos que se encuentran más profundamente en esta región, que ustedes pueden ver en la parte de la figura de arriba, cómo se forma inicialmente el cuerpo estriado por encima de lo que corresponde al diencéfalo, y en la figura de abajo pueden ver que este cuerpo estriado donde se encuentran núcleos de las neuronas, que es sustancia gris, se separa posteriormente en dos núcleos, el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y que esta separación se da por una estructura de sustancia blanca conocida como cápsula interna, que corresponden a prolongaciones axonales que vienen de la corteza cerebral. Estos hemisferios, o si uno corta estas regiones que se están formando, estos hemisferios surgen de unas prolongaciones que parecen como unos cuernos o unas letras C que tienen en su interior el líquido cefalorraquídeo. Cada una de esas estructuras se conoce como palios o pallium. Y son los que finalmente forman los lóbulos cerebrales, el frontal, el parietal, el temporal, el occipital en ese punto, ¿sí?
Entre los lóbulos frontal y temporal, por el crecimiento de las estructuras, aparece una depresión en la corteza que tiene un nombre especial y se conoce como ínsula. La presencia de estas dos vesículas telencefálicas dan origen a los dos hemisferios cerebrales. Sin embargo, estos dos hemisferios cerebrales no se encuentran totalmente aislados, sino que se encuentran unidas entre sí a través de unas estructuras que conocemos como comisuras. Estas comisuras entonces son haces de fibras nerviosas, es decir, sustancia blanca, que atraviesan la línea media comunicando ambos hemisferios. Algunas de las comisuras que tenemos son la comisura anterior, que conecta el bulbo olfatorio a la corteza, la comisura hipocámpica, que se encuentra sobre la lámina terminal, que recuerdan es esa estructura que vimos en la imagen anterior, localizada en la unión del telencéfalo con el diencéfalo. El cuerpo calloso, que es la más extensa de todas las comisuras, que se encuentra sobre la lámina terminal y que conecta todas las regiones de la corteza evolutivamente más nueva, que se conoce como el neocórtex. Finalmente vamos a tener la comisura posterior y la avenular, que se encuentran más anterior o rostral a lo que corresponde a la glándula pineal, y en la región más inferior, entre lo que correspondería entre la comisura anterior y el infundíbulo, vamos a tener al quiasma óptico, que es una región donde las fibras retinianas, las correspondientes al nervio óptico, la mitad de ellas cruzan de una región a la otra para poder generar una imagen compuesta a nivel de la corteza visual. Debido a que las crestas neurales surgen a partir del proceso de neurulación también, y que lo estudiamos aquí dentro de los ganglios de la raíz dorsal, también estudiaremos alguna o nombraremos algunas de las estructuras que también surgen a partir de esta cresta neural, ¿sí? Entonces aquí tenemos a los ganglios sensitivos de los pares craneanos, exceptuando esos tres pares que ustedes están observando ahí, ¿sí? Lo que corresponde a la parte óptica y a la parte olfatoria y a la parte auditiva.
Las células capsulares que rodean a las neuronas de los ganglios, ¿se acuerdan que estas son células de sostén de las neuronas ganglionares? Todos los ganglios autónomos, las células de Schwann de todo el sistema nervioso periférico. Se dice también acerca de la pía madre y aracnoides, aunque dice aquí que es discutido, estamos sí seguros de que forma lo que corresponde a la dura madre. Las células cromafines de la médula adrenal, melanoblastos, odontoblastos, las células C de las tiroides y lo que dice al final ahí podemos redondearla diciendo que todas las estructuras que surgen a partir del mesénquima y que se encuentran a nivel craneal surgen a partir de la cresta neural, ya que estos dan origen al mesénquima de esa región que se conoce como ectomesénquima, justamente porque deriva de un precursor ectodérmico que es la cresta neural. Por último, vamos a hablar brevemente del proceso de mielinización, recordando el origen dual de esto, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí en la imagen que está dividida en dos partes, en la parte superior e inferior. En la parte superior están viendo ustedes la formación de la mielina de un axón en la sustancia periférica, y eso podemos notarlo debido a que una célula está envolviendo un único axón con todo su cuerpo, y esa es la mielinización que es originada por las células de Schwann. Por lo tanto, eso es lo que ocurre en el sistema nervioso periférico. Mientras que en la parte de abajo de FAG estamos viendo como una célula tiene una prolongación. Esa prolongación se encarga de rodear a un axón mientras deja otras proyecciones o prolongaciones de su citoplasma disponibles para poder mielinizar uno o varios axones. Entonces, esa mielinización está dada por los oligodendrocitos y es la mielinización característica del sistema nervioso central. La mielinización comienza en la vida intrauterina alrededor del cuarto mes del desarrollo, pero sigue desarrollándose durante la vida postnatal, después del nacimiento, y puede llegar hasta los 3 años de edad ese proceso de mielinización, por lo que es muy importante el cuidado y el estímulo del recién nacido durante ese periodo para poder generar unas vías de transmisión adecuadas tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico.
Con esto damos por concluida la clase de embriología del sistema nervioso. Fue un recuerdo desde el comienzo de la tercera semana hasta el proceso de maduración de lo que corresponde a la médula espinal, al cerebro con las vesículas cerebrales y a las prolongaciones axonales con el proceso de mielinización. Que tengan buen resto de jornada.